FM 89.1, Radio Universidad. Está en comunicación telefónica Martín Parodi con nosotros, director general del Festival Estéreo, Festival de Podcast. Martín, ¿cómo estás? Cristian Loyacono te saluda. ¿Qué trae, Cristian? ¿Cómo va? Acá bien, ¿cómo va? ¿Cómo anda ese festival? ¿Cómo se viene todo lo que es la movida podcast variada, que tiene de todo, que la verdad que uno puede encontrar absolutamente el tema que se le ocurra en podcast y por supuesto hecho, comentado, relatado por grandes protagonistas y por supuesto con muchos recursos sonoros, ¿no? Sí, es que eso que dijiste recién es algo que venimos nosotros pregonando bastante, es que cualquiera sea el tema que te interese, cualquiera sea el tema que te gusta, el hobby que tengas, el trabajo que tengas, siempre vas a encontrar un grupo de gente ahí súper dedicado que sabe un montón sobre un tema y que lo cuenta con un montonazo de recursos sonoros. Hay de todo, ¿no? Sabemos que en el mundo podcast hay desde una persona que se puede quedar sola en su casa a las 5 de la mañana, grabar durante 4 horas monologando sobre un tema, a producciones que tienen guionistas, actores, entrevistas, 20 entrevistas a lo mejor, mucho montaje, música original. Así que es un universo muy, pero muy grande y muy amplio. Uh-huh. Y obviamente este universo amplio y grande en los últimos años ha tenido una explosión absoluta, sobre todo en nuestro país. En los últimos años, no, los últimos 2, ¿no? Ya en la última prácticamente década. Sí, en Argentina creció mucho la producción, fundamentalmente. Estamos todavía, ahí nosotros hablamos mucho con todas las productoras más grandes de Argentina y demás, sabemos que hay un nivel de producción muy alto, que se produce mucho, pero que todavía no estamos llegando, por ejemplo, a los niveles de audiencia, a nivel de penetración de audiencia que tienen, por ejemplo, Colombia o mismo México en el continente. Entonces, todavía está ese pequeño desfasaje. Ahora, de que se produce muy te buena interrumpo, calidad, Martín. México, no hay tanto. Te interrumpo, perdón, Martín. México y Colombia igual, ¿llevan más años produciendo podcast previo a la República Argentina? No necesariamente, mira. pero sí han logrado mayor audiencia. México es más fácil, ¿no? Para ellos, porque están muy cerca de Estados Unidos, entonces el consumo. Y son muchísimos cultural, millones más, además. Y son muchísimos millones más, claro. Sí. No, pero además se les pega mucho más rápido los consumos culturales americanos, están mucho más proclives a la influencia. Entonces entraron mucho antes en esa movida. Y lo que tienen son también que nosotros estamos organizando un evento que sigue siendo un evento chico, o sea, es enorme, gigantesco, pero es chico en términos de atractivo de audiencia, cantidad de gente que pasa, gente que va a ver shows en vivo, que va a ver podcasts en vivo. En Argentina todavía sigue siendo un poco pequeño eso, y es lo que estamos nosotros tratando de alentar, ¿no? Poder poner en escenario shows que a lo mejor nunca han tenido una versión en vivo, porque la producción del podcast, ¿viste? es muy solitaria a veces, y el consumo también es solitario. Claro. Uno escucha con auriculares y nunca estás al lado de otra persona escuchándolo como si fueses al teatro, al cine. Entonces, esa es la experiencia que nosotros queremos llevarle, como completarle ese factor social que sabemos que está en términos de comunidad, pero no en términos de estar juntos escuchando un podcast que nos gusta. Totalmente, sabes que a mí me parece que es algo también de lo que tiene que ver con la transversalidad del on demand, ¿no? Y esta transversalidad, como el término lo indica, tiene que ver con el hombre de 60 y pico de años y la mujer de casi tercera edad que dicen, escuchemos esto tranquilos, acá entre los dos tomando unos mates, o la mayoría de los pibes que salen a correr y escuchan tal podcast, pero no necesariamente en un momento determinado, donde viene, sino donde vos lo podés elegir, pero que ya es transversal. Ahora, ¿qué le falta al podcast en Argentina para justamente estar más explosivo? Y si en algún punto también le come terreno a otras áreas, porque yo te cuento, soy amante de la radio, para mí el podcast y la radio son dos cosas distintas, lo he dicho en diferentes charlas que me ha tocado hablar, la radio es vivo, el podcast es otra cosa, pero justamente tienen algo específico en común, que es un contenido determinado, trabajado para alguien. Sí, es que el podcast nace un poco de
de la radio y muchísimos de los que producimos, de los que somos primera generación de productores de podcast, todos empezamos haciéndolo adentro de la radio. Ahora por ahí es cierto que hay generaciones más chicas, las que tienen 20, 25 años, es probable que no hayan pasado por la radio y hayan saltado directamente al podcast. Pero hay algo que es indiscutible, es que compartimos el mismo lenguaje. El lenguaje sonoro lo tenemos los dos. Entonces, ¿cómo utilizamos ese lenguaje? Me parece que ahí es donde empieza a diferenciarse por un lado, pero por otro lado empieza también a amalgamarse todo, ¿no? Porque está lleno de programas de radio que suben sus producciones enteras como podcast y están en las mismas plataformas que están los podcasts, entonces ahí también de alguna manera se compite. Hay radios que están empezando a emitir podcasts que están producidos como ficciones o como documentales y demás, pero los pasan también en la radio. Me parece que estamos todos, los streaming también, ¿no? ¿Dónde encajan? ¿Son radio? Los que después lo suben a podcast, son tele, son todo. Me parece que estamos en un momento que... Está un poco difusa la línea, ¿no? Se confunde, se mezcla. Sí, a mí me gusta, me interesa eso, porque significa que estamos viviendo el cambio, lo estamos viendo en tiempo real. A mucha gente le genera un poco de ansiedad e inseguridad, pero creo que de toda esta mezcla pueden salir cosas nuevas y originales. Lo peor que nos podría pasar es quedarnos en los mismos géneros y los mismos formatos de siempre y estandarizarnos. Cuanto más loco se ponga, cuanto más original y osado se vuelva la cosa, me parece que mejor, porque nos beneficia a todos. Bueno, eso es una buena mirada, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con la revuelta del mar, la ganancia justamente de los marineros. Esto es en estéreo, ¿no? Justamente el Festival de Podcast en Rosario, en Argentina. Y contanos un poquito más acerca específicamente del festival, porque tenemos luthiers hechos de música y humor, Esperame en esta, Los últimos días de Maradona, Las Raras, Fugas, yo voy leyendo, así, Centrales, Las Quisquillosas. Tenemos un montón, pero un montón justamente de podcast, y supongo que también hay invitados de otros países. Sí, tenemos una grilla. Nosotros planificamos siempre todo. Yo vengo del campo universitario, doy clases acá en la Universidad Nacional de Rosario, doy en clases en Rafaela también. Tenemos armado una diplomatura en podcast. Entonces, hay una pata de formación que tiene que estar. Nosotros creemos que es imprescindible para un festival tener eso. Está bueno, sí. Creemos que se necesita para que crezca el nivel de producción y para que haya más gente que se involucre, para traer gente del cine, gente de la literatura y demás, a enriquecernos, ¿no? Me parece que esa parte es imprescindible y la tiene el festival, por eso tenemos toda una jornada entera el día viernes en Biblioteca Argentina, acá en Rosario, que tenemos ahí creo que 12 conversaciones, 12 charlas sobre temas específicos que tienen que ver cómo se está trabajando el podcast en las escuelas, cómo se está trabajando el podcast en la universidad, qué están produciendo los medios de comunicación tradicionales sobre el podcast. Ahí tenemos una masterclass sobre distribución, que es un tema que por ahí mucha gente no le presta atención, pero que es imprescindible. Entonces tenemos todo un día lleno de esos conversatorios, y después tenemos también algunos talleres específicos. Hay algo que nos tiene súper entusiasmados, es que dentro de estos invitados internacionales que tenemos, vienen Martín y Catalina, que son los productores de Las Raras, que Las Raras es un podcast maravilloso, increíble, de periodismo narrativo, que viene a ganar premios en todos los concursos, y es un taller que se dio como para que te des una dimensión, se dio en el Festival Gabo este año y se dio en la Bienal Internacional de Radio en México. Así que viene de esa pequeña gira, termina acá en Argentina, justo a punto de salir la nueva temporada de ellos. Eso es un lujo que nos damos y que nos pone recontentos. Y después lo otro, el aspecto más de shows, también tiene que ver con eso que te contaba antes, una puesta en vivo comunitaria de podcast de todo tipo. Hay conversacionales, hay de entrevistas. Estoy leyendo 23 shows en vivo, 10 talleres, 18 conversatorios, bueno, y muchas cosas más en Estéreo Festival de Podcast. Sí, y bueno, los estrenos son una de las cosas que nos interesa. Tenemos un estreno de un documental sobre Zoe,
La estafa de Cositorto. Tenemos, bueno, el de Luthiers es un estreno también, no existe. Mirá. No existe todavía, no se puede escuchar, se va a poder escuchar acá primero, sobre Lelutier, la historia de Lelutier. Bien, una productora de Colombia que se llama Estudio 80 a estrenar un podcast que produjeron en colaboración con Argentina, un podcast de ficción. Así que de esos estrenos tenemos varios y queremos que sea también como el Festival de Mar del Plata es para el cine, queremos que para nosotros o para toda la industria del podcast en Argentina sea el momento en que quien viene pueda ver algo, pueda escuchar un podcast que todavía no salió, que todavía no está en las plataformas, puede escucharlo como una van premier acá en el festival, y tenemos varios de esos, así que va a ser súper interesante. Estamos re entusiasmados porque hay muchas cosas que no sabemos qué tal son, así que las vamos a descubrir. Bueno, ahí. Pero las van a descubrir ahí. Esto es en Rosario, en Argentina, 6, 7 y 8. 6, 7 y 8 justamente. Tiene que ver con el cronograma, ¿no? Obviamente, de todo lo que hay. Yo les voy a tirar la página, que es para que se metan ahí, porque para leerlo es una banda ahora. Festivalestereo.com.ar. Festivalestereo.com.ar, se meten ahí y van a encontrar de todo, van a encontrar absolutamente la grilla con todas estas cosas que decís. Y además hay, digamos, un interés que me parece que está buenísimo, que es de cultura de la provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario, el Ministerio de Cultura de Argentina. Así que vamos con todo, Martín. Mucha suerte en este 6, 7 y 8 de octubre para lo que tiene que ver con este festival de podcast. Bueno, muchas gracias. Déjame completar una cosita nomás. Todas las actividades son gratuitas y a puertas abiertas. Qué bueno. Que eso me parece también es algo imprescindible. El festival lo pensamos así, para que gente que todavía no está metida en el mundo del podcast pueda pasar por adelante de algunos de los lugares donde están, escuchan música, escuchan a alguien hablando, se acercan y de golpe sabemos que tenemos un oyente más de podcast, y todas las actividades son entonces gratuitas y en espacios públicos a puertas abiertas. Así que para quien ande visitando Rosario en esos días, puede curiosear un poquitito y seguro va a encontrar algún podcast que le va a gustar. Buenísimo, Martín, te agradecemos mucho, y acá estamos justamente para todo lo que tiene que ver con esta difusión. Y bueno, si un día están por acá, por Buenos Aires, te venís a Plan de Radio, a la Universidad de La Matanza, y hacemos algo en vivo y me contás. Sí, por supuesto. Cuando viaje para allá los visito seguramente. Dale, ahí estamos, Martín, gracias. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Martín Parodi, director general del festival justamente que tiene que ver, Festival Estéreo, con el podcast. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.